Que Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Bienvenidos a este lugar donde adoramos a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros, por sus bondades, misericordias, y reconocemos, hermano, su salvación sobre nosotros. Nos ayuda, nos bendice, nos guarda, nos protege, y estamos aquí, hermano, para adorarlo por tantas cosas que Él hace por nosotros. También damos bienvenida a cualquier una persona todavía que no puede estar aquí físicamente, pero está en los medios de comunicación, ¿verdad? Bienvenidos. Salmo 99, dice así la Escritura: el Señor reina, Jehová. Ese es lo que dice la palabra Señor en otras traducciones. Estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron a Jehová, y Él les respondió. Les habló en la columna de la nube. Guardaron sus testimonios. Él es estatuto que Él les dio, y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrese ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, aquí estamos delante de tu presencia en este lugar, dándote gracias. Gracias, Señor, por tus bondades continuas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu protección, tu bendición, tu provisión. Gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu ayuda diaria. Señor, porque creemos en lo que dice tu promesa, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, en agradecimiento, exaltar tu nombre, cantar alabanzas a ti. Mi Dios, que estemos aquí con un motivo de agradecimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ernesto ahí ya predicó la primera parte de mi sermón, solo con esto, ya vamos a hablar de eso. Y hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, y estamos estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Corintio. Estamos estudiando capítulo por capítulo, y ya vamos en el cuarto capítulo. Y desde ahora, desde que comenzó Pablo, ya le está llamando la atención a la iglesia por su comportamiento, porque había permitido que el mundo, la cultura idólatra y moral infiltre la iglesia y influya su comportamiento. Ahora que llegamos en el versículo 14 del capítulo 4, Pablo toma una pausa y entramos en una sección muy práctica de esta carta. Es una sección que Pablo empieza a hablar de cosas de la vida normal y les dice por qué yo les estoy hablando de esta manera, por qué les estoy llamando la atención. Y es muy importante, hermanos, que siempre entendamos que la palabra de Dios no solo es una lista de reglas que tienes que seguir, no es una lista de órdenes que tienes que hacer. Cuando nos enfocamos solo en lo que tenemos que hacer y lo que no puedes hacer, nos volvemos muy legalistas. Tenemos que tomar el tiempo para explicar
cómo esto afecta a tu vida diaria y cómo lo aplicas a tu vida. Y eso es lo que está haciendo Pablo, lo vamos a ver en los próximos capítulos. Toma un tiempo y nos dice, esto es la razón que le estoy dando esto. Y quiero que vivan una vida plena, llena de gozo. Y esto es lo que tenemos para ustedes. Y en las próximas semanas vamos a ver cómo aplicamos las doctrinas prácticamente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestras relaciones entre unos nosotros y nuestras relaciones en nuestros matrimonios, en los lugares que andamos. Y hoy vamos a comenzar esta sección práctica con una mirada hacia el discipulado. ¿Cómo se mira en nuestras vidas cuando estamos discipulando a otras personas? Hace un par de semanas hablamos que detrás de toda división en la iglesia hay un bebé espiritual. Una persona, y no se mide por cuánto tiempo tienen en la iglesia, en el cristianismo, sino que no están creciendo espiritualmente. Así que hoy Pablo nos va a dar el proceso para encaminar a esa persona desde su nacimiento espiritual hacia la madurez espiritual. Y hermanos, eso es nuestra misión. Como creyentes, como iglesia, somos llamados a ser discípulos. Y es un proceso, es un estilo de vida que no termina hasta que nos vayamos de este mundo. Y no solo es la responsabilidad de los pastores, de los líderes, sino que de todo creyente. Todos somos llamados a ser discípulos, a encaminar a otros hacia la madurez. Y el proceso de discipular no tienen que esperar una clase, un programa de 50 pasos, de 5 semanas. Son buenas esas clases. Pero el proceso de discipulado es un proceso diario que aplicamos a nuestras vidas. Vamos a la palabra de Dios a ver cómo se vive una vida, un estilo de vida de discipular. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice, hermano, hasta ahora Pablo le está dando duro, le está dando chancletazos. Ahora tomo la pausa para decirle por qué lo está haciendo. 1 Corintios 4, del 14 hasta el fin del capítulo. Dice la palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendráis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el tesoro de instrucción que nos has dejado en tu palabra. Padre, te pido, Señor, cuando leamos, estudiemos tu palabra, que sea más que solo información, que sea más que solo llenar nuestro intelecto, sino que lo pasemos a nuestro corazón y lo salgamos en nuestros pies y en nuestras manos, aplicándolo a nuestras vidas diarias. Gracias por cada persona que está aquí presente, Señor, cada persona que nos está viendo a través de los medios. Padre, te pedimos por estos 40 minutos que podamos dejar a un lado las cargas, las presiones de la vida para enfocarnos en lo que tú tienes que decirnos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasaje de hoy podemos ver 3 pasos en el discipulado práctico. 3 pasos que podemos aplicar en nuestras vidas para ser discípulos de Jesús y crear discípulos de Jesús. El primero es reproducir, el segundo es redarguir y el tercero es retroalimentar. Las notas están en la parte de atrás de su boletín y van a estar en la pantalla. Vamos a comenzar. Reproducir. Dice Pablo, el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra ayos aquí es la palabra griega pedagogo. Es un maestro, un instructor, un tutor. Es la palabra de donde viene pediatra.
que significa un niño, un bebé, una que cuida a un niño, un bebé. Pero en esos tiempos, un ayo era más que solo un maestro, una persona que cuida un niño, sino que era un esclavo normalmente que estaba encomendado con la instrucción moral del niño. Sí, lo llevaba de lugar en lugar a la escuela, lo acompañaba de regreso, pero también lo guiaba en asuntos morales. Lo ayudaba a tomar decisiones sabias. Y su tarea básicamente era que ese niño crezca a ser un adulto responsable y recto. Era más como un guardián moral, un guardián moral. Y Pablo les dice que pueden tener muchos ayos en Cristo, dice, pero yo os engendré por medio de la vida. En nuestra vida cristiana tenemos muchas personas que nos influyen. Tenemos muchos maestros que nos enseñan, que nos ayudan en nuestro crecimiento. Pero todos tenemos un punto en específico donde comenzó ese camino. Un punto en que nacimos en Cristo. Desde comenzó nuestra nueva vida en Cristo, donde te uniste a la familia de Dios. Y eso solo fue posible porque alguien tomó el tiempo para hablarte del Evangelio de Jesús. Alguien que obedeció su llamado de ser un testigo de Jesús. Alguien que reconoció su responsabilidad de no quedarse con lo que recibió de Cristo, con el Evangelio, sino que llevarlo afuera y reproducirse a sí mismo. Y hermanos, esa es la responsabilidad de todo creyente. Miren lo que dice Jesús cuando llama a sus primeros discípulos. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré ¿qué? Uy, hermano, parece que el cambio de tiempo se afectó. Si miran a alguien ahí durmiendo al lado, denle un codacito ahí, que ya les dije a los mujeres que tenga el café listo para traérselo, doble porción. Dice, les dije, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Jesús fue un pescador de hombres y Él llamó a sus discípulos para que ellos sean pescadores de hombres. Este es el principio, una responsabilidad esencial de todo creyente. Y nos dice también Jesús que si no estamos siendo pescadores, si no estamos reproduciendo, no estamos demostrando que somos sus seguidores. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando un árbol da fruto, ¿qué es lo que está haciendo? Se está reproduciendo. Se está reproduciendo. El creyente que da fruto es uno que se reproduce. Ay, pero yo no he llevado a nadie a Cristo. Yo nunca he cumplido mi responsabilidad de reproducir. No estoy dando fruto. Estoy desobedeciendo. ¿Han hablado con alguien acerca de Cristo aunque no haya aceptado? ¿Han compartido a Jesús aunque te han rechazado? ¿Has orado por otras personas que no conocen a Cristo? ¿Estás dando tu tiempo, tu talento, tus recursos para ayudar a llevar el Evangelio afuera? Entonces estás haciendo tu parte. Estás haciendo tu parte en el proceso de reproducción. Recuerden lo que vimos hace 2 semanas cuando Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento es ¿de quién? De Dios. La cosecha es de Dios. Nuestra responsabilidad, hermanos, no es hacer conversos. Nuestra responsabilidad no es lograr que alguien diga una oración y diga acepté a Cristo. Nuestra responsabilidad no es que alguien pase enfrente. Eso no es nuestra responsabilidad. Es algo muy importante que se debe que hacer. Nuestra responsabilidad, dice aquí, que es plantar y regar. Compartir a Cristo, ser sus testigos, alumbrar el camino a otros que no lo conocen. Así que no te desanimes si compartes a Cristo y no lo aceptan o te rechazan. Tal vez el propósito tuyo solo fue plantar la semilla del Evangelio. Y tal vez llega otro después a regar esa semilla con el Evangelio para preparar la cosecha. Y cuando esa persona entrega su vida, hay muchas personas que llegaron a producir esa nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se mira eso, hermanos? Cuando lo hacemos, lo vieron en el bautizo, el Ernesto empezó a venir a la iglesia cuando estaba ahí de chiquitito. Creció, aprendió y lo empezó a aplicar a su vida. Trabaja en una barbería y no sé si pudieron escuchar bien ahí. Ha estado trabajando ahí ya casi 2 años y constantemente compartiendo. ¿Qué está haciendo? Plantando, sembrando. La semana pasada me llamó el sábado en la noche me llamó.
emocionado me llamó el sábado pasado. Pastor, dice, 3 personas acaban de aceptar a Cristo y se quieren bautizar. ¿Y qué es lo que pasa? Otros están viendo. Pero ese momento que Dios dio la cosecha, comenzó desde hace mucho tiempo, sembrando, plantando. ¿Y qué es lo que hicieran cada vez? Sembraron, acercaban a Cristo. Llegaba otro, regaba, lo acercaban a Cristo. Otra regada del fertilizante, llegaban a Cristo. Y llegó el punto donde ya está listo para la cosecha, y lo único que fue Ernesto fue un agente para esa cosecha de Dios. Así que, hermanos, no te desanimes si compartes y no hay nada. Dice la palabra de Dios que su palabra nunca regresa vacía. Nuestra función es plantar, nuestra función es regar. Y es llevarlos a un lugar donde Dios puede dar la cosecha. Y hay 2 frases muy importantes en el versículo 15. Dice Pablo que pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo no está diciendo yo los salvé. Pablo no está diciendo yo fui, estos son mis discípulos, que he escuchado a personas decir eso. Yo tengo 100 discípulos. Pablo está diciendo, yo fui el agente de Dios, la persona que Dios usó para llevar la cosecha de ustedes, la salvación. Y lo hizo a través de ¿qué? En Cristo Jesús. Eso fue la obra de Jesús que lo logró, y lo hizo por el poder de la palabra de Dios, por el medio del evangelio. Hermanos, si tú eres un creyente, tú eres un agente, tú eres un embajador humano de Dios, que Dios usa para reproducir sus hijos espirituales por medio del poder de la verdad de la palabra de Dios, del evangelio de Jesús. Es importante que los evangelios, que los agentes cumplan su responsabilidad de ser fieles testigos de Jesús, pero Dios es el único que salva. Él es el único que crea nuevas criaturas. 1 Santiago 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios es el medio de la salvación. El Espíritu de Dios es el poder de la salvación, y los creyentes son los agentes humanos en la obra de salvación. Todos trabajan en conjunto, en armonía. He escuchado, hay unas doctrinas cristianas que dicen que no creen en las misiones, que dicen que no tienes que compartir tu palabra porque Dios ya sabe quién va a salvar. De nada sirve que lo hagamos, Dios ya sabe a quién va a salvar. ¿Para qué perder mi tiempo si Dios ya los va a salvar? Dios salva, correcto, a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence, pero Él nos da el privilegio de ser sus agentes humanos en esa obra. Mateo 9, 37, 38 dice, entonces dijo Jesús, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios ya sabe, Dios es el que elige a quién va a redimir. Las personas, todos tenemos. Dios, la obra de Jesús, dice la palabra que Jesús murió para el mundo. La obra ya está hecha, ya está disponible para todos. Dios ama al mundo, quiere que todos sean salvos. Pero Él también nos eligió a nosotros, a ti y a mí, para ser sus agentes. Él desea que la cosecha sea recogida por los obreros humanos. Y la cosecha es buena, dice, la mies es mucha. Pero ¿qué es lo que faltan? Obreros, obreros. Faltan los que llegan a sembrar, a regar, para poder y Dios hacer la cosecha. Pero hermanos, ese momento cuando viene la cosecha es el principio nada más. Ese bautizo que vimos es el principio nada más. Cuando nace una nueva criatura en Cristo, es nuestra responsabilidad de ayudar a esa persona a crecer a un creyente maduro y saludable. Si simplemente nos interesa que una persona acepte a Cristo y los abandonamos, sería como abandonar a nuestros hijos en el hospital cuando nazcan. Dejarlos ahí, que ahí van a ver cómo van a ser. Pero no, hermano, nuestra responsabilidad es traerlos a la casa, alimentarlos, cuidarlos, proveer por ellos. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Traer a estos nuevos criaturas en Cristo. La iglesia es una guardería. Traer a las personas, alimentarles con la palabra de Dios, hacerles conocer y tener esa relación con Dios, cómo pueden crecer
y madurar en Cristo. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos que el primer paso del discipulado practicado es reproducir. El segundo es redarguir. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos discípulos? Mire, hermano, nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Mire que dice, y Mateo 29, muchas veces conocemos Mateo 29 como la gran comisión. Pero no solo nos dice Dios, Jesús, hagan esto, nos dice cómo hacerlo. Dice Mateo 29, 19 al 20, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo? Enseñándoles. Y en los siguientes versículos de la carta, Pablo nos da una guía práctica de cómo cumplir, cómo lograr este mandato. Pero antes de entrar en eso, quiero dar un poco de contexto en qué era un discípulo en el tiempo de Cristo. Es importante entender eso porque hablamos de discípulo muchas veces y no entendemos a fondo cuando las personas huyeron de un discípulo. ¿Qué era un discípulo en esos tiempos? El concepto de un maestro, un rabí que tenga un discípulo era algo muy común en esos tiempos. Pero llegar a ser un discípulo era un proceso muy difícil, era un proceso muy competitivo. Normalmente comenzaba desde que los niños tenían 5 años. A los 5 años todos los niños se iban a estudiar la palabra de Dios. Y mientras avanzaba el tiempo, se iban eliminando los que no se consideraban capaces. Los niños que no se consideraban que eran lo suficiente capaz para entender la palabra de Dios. ¿Y qué hacían cuando se les eliminaba? Regresaban a sus casas al oficio de su padre y aprender el oficio de su padre. Cuando llegaban a los 17 años, ya había un grupo pequeño de jóvenes. Y los pocos que quedaban eran elegidos. Ustedes van a ser los próximos maestros, rabís, líderes de los judíos. Pero cada quien tenía que buscar un maestro para que lo tome como su discípulo. El Talmid le llamaban. Y los rabinos eran muy exigentes, eran muy selectivos en quién escogía que sea su discípulo. Porque esa persona pasaría los próximos años aprendiendo cómo ser igual como él. Estarían siempre a su lado, aprendiendo, imitando de él. El mayor elogio que le podías dar a un discípulo es decirle, el polvo de tu maestro te cubre. No significa que estaban sucios, que no se bañaban. Lo que significa que era evidente que caminaban junto a su maestro. Que era evidente que estaban imitando a su maestro. Cuando mirabas a un discípulo al lado de su maestro, estabas viendo años y años de enseñanza, de práctica, años y años de llegar a ese punto, adquiriendo conocimiento, aprendiendo a imitar su maestro. Por eso, hermanos, era un shock para los líderes judíos cuando Jesús llega y escoge a quién para ser sus discípulos. Pescadores, estafadores. No eran. Y si una persona, solo para que entiendan, si una persona era un pescador, quiere decir que ya había sido eliminado del proceso del discípulo. Ya había sido enviado a su casa, ya le habían dicho, tú no tienes suficiente conocimiento, esto no es para ti, vaya a aprender el oficio de tu padre. Y esos son las personas que Jesús escoge. Y Jesús no solo los escoge, sino les dice, sean mis discípulos y hagan más discípulos como ustedes. Eso es lo que es un discípulo. Y hermanos, los primeros creyentes no se consideraban cristianos, se consideraban discípulos. La palabra cristiano solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento, pero la palabra discípulo se usa 281 veces. Un discípulo de Cristo es un nombre mucho más adecuado para el creyente, porque describe nuestra identidad, nuestra misión. Somos discípulos de Jesús y llamados a ser más discípulos de Jesús. Y en el pasaje de hoy, Pablo nos da una guía práctica de cómo cumplir esa misión de ser un discípulo. Así que veamos 3 maneras prácticas para hacer discípulos. Número 1,
amonestar con amor. Dice el versículo 14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos amados. La palabra aquí amonestar significa corregir, pero no solo corregir, corregir con un propósito. Corregir para llevar a un cambio. Asume que hay un problema, que hay una debilidad que se necesita corregir. La disciplina es necesaria, hermanos, pero siempre debe hacerse por los motivos correctos. No solo es castigar, no solo es regañar, sino que es entender que hay una necesidad, hay dolores, hay aflicciones. Y el objetivo no es condenar, sino restaurar. No es para avergonzar, no es para intimidar, no es para mandarlos a un rincón a estar ahí de temor, temblando de miedo, sino para ayudar a sanar heridas, a alentar miedos, a fortalecer debilidades. La amonestación no es para condenar, sino para promover un cambio de comportamiento. Así que tengamos cuidado, hermanos, aún en nuestros propios hogares, de cuando disciplinamos a nuestros hijos, no dejemos el punto de corrección. Muchas veces disciplinamos a los hijos y pasamos ese punto de corrección y los dejamos tan avergonzados hasta el punto de que pierden su propio valor y su propia autoestima. Porque, hermanos, y eso se puede convertir en una herida que cargan toda su vida. El objetivo de disciplinar no es destruir, sino restaurar. Y es nuestra responsabilidad hacer discípulos. Nos obliga, esa responsabilidad nos obliga a amonestar cuando vemos a un hermano por mal camino. Es una obligación, lo tenemos que hacer, pero debemos de hacer de la manera y los motivos correctos. Veamos a las personas que están desviándose y tomamos un corazón para regresarlos, traerlos, no solo para regañarlos, juzgarlos y condenarlos. Es parte del discipulado, es poner a un lado a un creyente que cae, no para regañarlo, no para hacerlo sentir mal, sino que tomarlo de la mano, levantarlo y ayudarlo a caminar con Dios. Pablo está dando aquí fuertes amonestaciones a la iglesia, pero noten cómo les dice que son mis hijos amados. La palabra amados aquí es la palabra griega por el amor más profundo. No es un amor emocional nada más, no es un amor de palabras, es un amor profundo, incondicional, es un amor que se sacrifica por otros, como Jesús se sacrificó por nosotros. Y es el amor que está dispuesto a dar todo de sí mismo por el bienestar de otro. Segunda de Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Un amor fuerte, profundo, trascendental, que no pide nada de regreso. No solo es un amor sentimental, sino es un amor que se demuestra con actos y se sacrifica, se desgasta. Y esto no es fácil, hermanos, porque el proceso de crecimiento no es de la misma manera por todos. El proceso de crecimiento de una persona para muchos es un proceso lento. Es un proceso donde van fallando a veces y a veces nos frustran. ¿Cuánto tiempo voy a pasar con esta persona? Y hace lo mismo. Pero el amor nos obliga, nos constriñe a tratarlos con paciencia, con gentileza. Nos constriñe a preocuparnos por ellos, a sacrificarnos por su bienestar. Aunque nos cueste tiempo, esfuerzo, recursos. Mire que dice Pablo en ese versículo, aunque sea amado menos. Aunque las personas piensen diferente de ti, porque le estás ayudando a esa persona mucho. Estás frustrado con él, pero siempre lo estás ayudando. Aunque te critiquen, aunque te vean mal. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué no dejas que se descarrile? ¿Por qué? Porque Dios no nos dejó solos. Dios no nos dejó que nos descarrilemos. Él nos buscó, dice la palabra, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La segunda manera de práctica de hacer discípulos es servir de ejemplo. Versículo 16, dice Pablo, por tanto, os ruego que me imitéis. Imitar significa crear un patrón, establecer un patrón para que otros puedan seguir.
El discipulado no solo es enseñar principios bíblicos, es aplicar estos principios a nuestras vidas y servir como ejemplo para que otros lo puedan seguir. Y requiere, hermanos, que demostremos en nuestras vidas en los principios bíblicos, no solo enseñarlos. Y aunque no lo quieras, aunque no lo desees, tú estás discipulando a alguien en este momento. Tu vida está influenciando a alguien en este mundo. No es un discípulo oficial, pero hay personas que te están mirando, que te están observando y te van a emular, van a imitar tu vida. Y no van a imitar solo lo que dices, no solo van a imitar que vienes a la iglesia y adoras a Dios, que es bueno, van a imitar la manera que actúas, que te comportas cuando no estás en la iglesia. Eso es el segundo paso del discipulado. Hay que asegurarnos, hermanos, si queremos que nuestros hijos, que otros creyentes, que si queremos ayudar a otros a crecer en Cristo, tenemos que comportarnos de la manera que queremos que ellos se comportan. Aunque no lo quieras, te están viendo, porque ellos nunca se van a convertir en lo que tú quieres si no lo pueden ver en ti. Debemos siempre preguntarnos, siempre podemos decir confiadamente, como lo que dice Pablo en Filipenses 4:19. Dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, déjame hacer una pregunta. Ustedes pueden decir confiadamente, le pueden decir a otra persona, si quieres ser un discipulado de Cristo, si quieres saber cómo es una persona fiel, un servidor fiel de Cristo, mírame a mí e imítame a mí. ¿Lo puedes decir? Puedes decir confiadamente, vive y compórtate como yo y vas a tener el paz de Cristo. ¿Lo puedes decir? Puedes decir, ¿quieres saber cómo tener un crecimiento espiritual saludable? Mírame a mí y haz lo que yo hago. ¿Quieres saber cómo tener una vida de oración? Mírame a mí y haz lo que yo hago. ¿Quieres estar cerca de Dios a través de su palabra? Mírame a mí y sígueme. ¿Podemos decir eso con confianza? No tienen que contestar. Pablo está confiado de que él lo pueden seguir, lo pueden imitar. Y note que dice algo muy interesante, hermano. Versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Suena un poco ilógico. Dice, imiten a mí, por eso les envío a Timoteo. Suena ilógico, ¿no? Suena como que no tiene, como les ruego que me imiten, pero le estoy enviando a Timoteo. Pero no es contradictorio, hermanos. Demuestra el impacto eterno de servir como ejemplo. Pablo era un fiel discípulo de Jesús y él había discipulado a Timoteo. Timoteo, estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. Y lo que está diciendo Pablo aquí, Timoteo es imitador mío. Si le imitas a él me está imitando a mí. Y como yo estoy imitando a Cristo, estás imitando a Cristo también. Tu ejemplo como un discípulo de Cristo puede impactar personas y generaciones que nunca conocerás. Es la manera que podemos expandir el reino de Dios sin estar ahí, creando discípulos y enviándolos, imitándonos a nosotros mismos. El ejemplo de tu vida como un siervo fiel de Jesús puede ser plantando árboles que futuras generaciones van a disfrutar su sombra. Esa es la segunda manera práctica de hacer discípulos, servir como ejemplo. El tercero, enseñar con la palabra. Y dice, versículo 10, he enviado a Timoteo, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo no solo iba a servir de ejemplo, iba a llegar a enseñar. Debemos amonestar con amor, debemos servir de ejemplo, pero el discipulado debe estar fundado en la sana doctrina de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada de Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin del que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para buena obra. Este es el proceso de discipulado, hermanos. Ayudar a las personas
hacer. Cuando dice ahí perfecto, no está hablando sin pecado, está es completo, es una traducción mejor, para ayudarnos a estar preparados para obrar, para ser fieles siervos de Dios. Y noten, hermanos, que Timoteo no viene a enseñar algo nuevo, no viene con un nuevo mensaje, viene, dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no cambiaba su mensaje, depende del lugar donde estaba, era el mismo mensaje. Los principios bíblicos que estudiamos no se tienen que cambiar. Los principios bíblicos que funcionan para ti no son diferentes para los que van a funcionar para el hermano, para otra situación. La verdad de Dios es absoluta, no cambia, es igual para todos, no depende de la cultura, del lenguaje, de las circunstancias, es el mismo para todos. Los principios bajo los cuales el discípulo debe vivir en Hesperia, California, son los mismos principios los cuales deben vivir los discípulos en China. Son los mismos, no cambia. Lo que enseñamos es los principios los principios básicos, fundamentales de la fe. El discipulado, hermanos, es enseñar estos principios de Dios, aplicarlos a nuestras vidas para establecer un patrón que siga. Y no debe ser complicado, hermanos. No tiene que ser un curso de 10 semanas, no tiene que ser 50 pasos del discipulado. Está bien alimentarnos, pero muchas veces nos da temor discipular porque pensamos que es muy complicado, que es muy difícil, que nuestras enseñanzas tenemos que darles un libro, que tienen que estudiar por un mes para poder ser discipulados. Y a veces por ese miedo no hacemos lo que podemos hacer muy simple, práctico, fácil. No se trata de impresionar a otros con nuestros conocimientos, sino que comunicar claramente los principios básicos de Dios, aplicarlos a nuestras vidas y que nos miren a nosotros como ejemplo. El Agustín del siglo 300 dijo que una llave de madera no es tan bonito como una llave de oro, pero si puede abrir la puerta es más valioso que la llave de oro. No tenemos que ser teólogos, no tenemos que ir al seminario, no tenemos que saber toda la Biblia para ser discípulos. Simplemente sigamos los pasos que dice Pablo. Sirvamos de ejemplo, enseñamos los principios bíblicos y amonestemos con amor. Vamos al último punto. Ya vimos que para ser discípulos hay que reproducir, hay que redarguir y hay que retroalimentar. Podemos formar parte de la reproducción de creyentes, podemos enseñarles, administrarles, servir de ejemplo, pero si se los abandonamos y nos damos por vencidos, tan pronto fallen, tan pronto nos frustren, abandonamos nuestra responsabilidad. Tenemos que estar dispuestos a darles seguimiento, aun cuando no queramos, aun cuando nos frustren, aun cuando pensamos que no lo merecen. Pablo pudo haber dicho, ya dediqué mucho tiempo a la iglesia de Corintio, hay que se la hagan, hay que se arreglen ellos mismos. Ya estuve ahí casi 2 años, casi 2 años estuve allí. Les dejé un líder preparado, les mandé a Timoteo, llegó Seba y aún no pueden cambiar. Mejor pongo mis esfuerzos en otra iglesia donde me van a hacer caso. Pero no, él no dice eso. Mira que dice, más, el versículo 18, más algunos están envanecidos, como si yo no hubiese ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Habían unos de Corinto que estaban orgullosos de que ya no era necesario Pablo. Ahora ya reemplazamos la influencia de Pablo, ahora tenemos a Apolos, tenemos a Pedro, ya no hay rumbo, ya no hay espacio para Pablo aquí. Pero Pablo les dice, no me ha dado por vencido. Yo voy a llegar a darle seguimiento. Yo voy a llegar a ver cada uno de ustedes. Y cuando llegue, dice, voy a ver quién son los revoltosos y quién son los reales. Voy a ver quiénes son los que están causando divisiones. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor lo quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ya van a ver, está diciendo, ya van a ver cuando yo llegue. Ya van a ver, voy a estar viendo quiénes son los que están causando problemas. Los que están interesados en exaltar a Cristo o los que están interesados en exaltarse a sí mismo.
Hermanos, el verdadero carácter de un discípulo de Cristo no se determina solo por sus palabras, sino por el poder de Dios exhibido en sus vidas. Primera de Pedro 5:8 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es la marca de un discípulo. Eso es la marca, ese es el poder de Dios que está obrando. Si miras estos puntos ahí, ese es el fruto del Espíritu que tenemos. Es exhibir el fruto del Espíritu. Y eso requiere que suprimamos nuestro poder, nuestros deseos, nuestra voluntad, para que el poder de Dios y la voluntad de Dios se pueda ver a través de nosotros. Y lo debemos de hacer, dice, con un amor fraternal. Lo que estaba causando las divisiones es que no estaban demostrando el carácter de un discípulo de Cristo. Pero Pablo les dice: ustedes van a decidir cómo regreso. Dice el versículo 21, ¿y qué quieres? ¿Iré a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Amar a otros, hermanos, lo suficiente para sacrificarte y restaurarlos no es fácil. Requiere disciplinarnos cuando es necesario. Eso vamos a ver la próxima semana. Pero el que ve a un hijo de Dios hacer el mal y no lo disciplina, no ama a su hijo. Proverbios 13:24 dice: el que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La razón que hay muchos adultos con mentalidad de niños hoy es porque sus padres no les preocuparon lo suficiente para corregirlos. La razón que hay muchos creyentes de muchos años pero actúan como bebés espirituales es porque nadie se preocupó lo suficiente para corregirlos. Y si lo intentas a corregirlos, se van a otra iglesia donde no les van a decir nada. Pablo, hermanos, nos demuestra que el proceso de discipulado a veces es necesario redarguir con amor, a veces es necesario disciplinar con amor. Dice: son mis hijos espirituales, me preocupo por ustedes, los amo y quiero que haga un cambio de comportamiento. Ese es el corazón de una persona que hace un discípulo de Jesús. Quiero reforzarle los principios bíblicos, quiero que mi vida le sirva de ejemplo. Eso, hermanos, es el discipulado práctico. Hermano, para mí, yo siempre no me sorprendo, pero me emociono cuando Dios me pone ejemplos precisamente de lo que el mensaje que estoy escribiendo. Este mensaje lo escribí hace 3 semanas y estaba en Dallas trabajando. Y al final del día fui a salir de la oficina, tomé un Uber y me estaba yendo a encontrar a unos compañeros del trabajo. Y me entré al Uber y escuché que el chofer tiene música cristiana. Y cada vez que escucho les hablo, y le digo: ¿es cristiano? Sí, dice, yo soy cristiano, dice, y sacó tiene una ristra así de folletos. Sí, soy cristiano, y me ofreció. Antes que le diga que soy pastor, aquí está, mire, esta es mi iglesia. Y me dice: ¿usted conoce a Cristo? Me dice. Le digo: sí, yo soy pastor. Ay, contento, dice. Dice: pastor, pues, si me permite, pastor, le dice, tengo que hacer una llamada, tenemos servicio esta noche. Y le prometí a un hermano que un hermano no había llegado en 2 semanas y lo quiero llamar. Le dije: sí, claro, y llama. Hermano, sí, dice, ¿cómo está? Bien, dice, ¿por qué no ha llegado a la iglesia, hermano? Te está perdiendo de mucho. Por favor, venga a la iglesia. Sí, voy a regresar. Cuelga, seguimos hablando y después lo llaman y me dice: ¿puedo contestar el teléfono? Sí, dice, contesta el teléfono. Contesta y dice: sí, mi hermano, le estoy regresando la llamada. Dice: sí, hermano, hoy es el servicio de discipulado, si quiere paso por usted a las 5:30, le dice. Hermanos, en esos 10, 15 minutos, ese chofer de Uber me demostró lo que yo estaba escribiendo. Estaba formando parte de reproducir nuevos creyentes. Les hablaba de Cristo. Estaba redarguyendo, llamando a personas, animándolos que vayan a la iglesia. Y estaba dando seguimiento, ofreciendo, sacrificándose a Él mismo. En 10 minutos, hermanos, este chofer de Uber, y esto me llegó, es 10 minutos, estaba haciendo más en el proceso de discipulado que yo he hecho en los últimos meses.
Dios me estaba hablando a mí, hermanos. Yo les exhorto, hermanos, no esperemos un programa, no esperemos un estudio de discipulado para practicar el discipulado. Hagámoslo un estilo de vida. Eso es nuestro propósito, es la razón que Dios nos tiene aquí en este mundo. Dice, ir y hacer discípulos, literalmente mientras vayas en tu camino diario. Cada persona que Dios pone en tu camino es una oportunidad para formar parte de la reproducción, crear nuevas criaturas en Cristo. Todos los días lo puedes hacer. Esta semana busca a alguien quien puedes llamar. ¿A quién puedes animar? A alguien que no has visto. Pregúntale, hermano, ¿por qué no has venido? A alguien que puedes invitar a la iglesia. Algún hermano, una hermana, alguien que necesita. Hay muchas personas que no vienen porque se sienten atacados y necesitan una palabra. Solo necesitan una palabra para levantarnos y regresarlos a la iglesia. Hay alguien que no has visto recientemente, un hermano que le quieres hablar. Toma el paso. ¿Qué puedes hacer esta semana para ayudar a otros a ese camino, a su crecimiento espiritual? Pongámonos de pie, vamos a orar. Si Dios ha hablado a tu corazón hoy, el altar está abierto. Si necesitas oración, va a haber personas aquí. Simplemente necesitas solo entregarle algo a Dios. Vas adelante, el altar está abierto. Padre Celestial, perdónanos, Padre, por no siempre cumplir nuestro mandato de hacer discípulos de Jesús. Te pedimos que nos ayudes a renovar nuestro compromiso de corazón para ser pescadores de hombres, como nos llamaste a ser, para formar parte del proceso de reproducción de nuevas criaturas en Cristo, de amarles lo suficiente para sacrificarnos nosotros mismos, para redarguirlos, amonestarnos, enseñarlos tus principios y sobre todo servir de ejemplos que ellos pueden imitar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios ha hablado a tu corazón, el altar está abierto. No tengan pena. Este es un tiempo privado entre tú y Dios. Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi fin está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiendo.
fidelidad sigue persiguiéndome. tu fidelidad sigue. Todo lo que soy me entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue. Gracias, Padre, te damos, Señor, que tú nos has llamado, Señor, con un propósito. Perdónanos, Padre, cuando no hacemos nuestra responsabilidad de hacer discípulos. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplos de personas, de discípulos que tú deseas que seamos, para que otros nos vean y puedan ver cómo vive su vida un siervo fiel. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Me alegra que se quedaron despiertos. Espero que tengan tiempo esta tarde para planchar las orejas, recuperar esa hora que perdimos. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a cantar un canto más para terminar. Quiero ver tu luz brillando a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo. Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, de gloria en gloria te veo yo. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Que tengan linda semana, hermanos.